infancia y cómo están afectando la relación con nuestras parejas, la relación con las parejas, las relaciones interpersonales de adultos y también cómo afecta el desarrollo de la crianza. Así que vayan sintonizándose porque va a estar bien bueno. Vamos a estar hablando más o menos media hora. Porque esto es una preparación para un taller que vamos a hacer en febrero que se viene full, muy bueno, muy profundo. Así que nada, súper bien, bienvenidos toda la gente que se está conectando, saludo a todos los chiquillos, mis buenos amigos, a Claudito, al Seba, a, a mis fans número uno, ahí está mi Carlita, siempre yo le dije, la llamé por teléfono, me dije, mi amor, conéctate porque tienes que estar ahí, tienes que ser el número uno. Así que bienvenidos todos chiquillos, esto es un tema trascendental, realmente importante, que trasciende las generaciones, trasciende un poco la estructura psíquica incluso del ser humano, ¿no? De algún otro modo, nuestras relaciones se ven, y este es el primer punto que quiero entregar, siempre están o siempre decantan por la relación que tuvimos con nuestra familia de origen, ¿no? Padres, cuidadores, la gente que nos crió y que de alguna forma va desarrollando un mecanismo psíquico que hace que aprendamos esos modelos de relación y los comencemos a repetir en nuestra vida de adultos, ¿sí? Pero ¿cuáles son estas? ¿Por qué se produce? ¿Qué es una herida? Partamos, ¿no? Una herida, esto es como, fíjense que la psicología es muy interesante porque en la psicología no hay nada observable en lo físico, ¿no? Todo es muy invisible, todo es muy emocional, todo es muy oculto. Entonces no logramos ver. En cambio, claro, cuando estamos por ahí, no sé, cocinando, haciendo alguna actividad, nos cortamos en la mano, podemos ver perfectamente la herida, cómo sangra y sangra. Y para curar una herida, ¿qué hay que hacer? Un parchecito, ¿verdad? Limpiarla primero y cuando uno la limpia, duele mucho porque la está limpiando, está sangrando. Pero después colocamos un parche y la herida va un poco sanando. Sacamos el parche, queda la herida, queda la cicatriz, pero la tocamos y ya no duele, ¿verdad, no? Así que con las heridas de la infancia, con las heridas psíquicas, psicológicas, emocionales, pasa exactamente lo mismo. El tema es que no las podemos ver, ¿sí? Esa es la introducción. Así que nada, bienvenidos todos chiquillas, bienvenido Camilo, bienvenido Fabián, la Yani, bienvenido Erwin, sumamente bien, conéctense nomás, pasen el dato que estamos en vivo, se viene un live intenso, breve pero intenso, respecto de las heridas de la infancia. Bien, entonces en esta introducción que le estaba haciendo, le estaba comentando que estas heridas se producen más o menos en los primeros años de vida, ¿no? Cuando estamos desarrollando algo que se llama apego, ¿no? El apego genera este vínculo seguro con nuestro cuidador principal y hay varios tipos de apego seguro, ¿no? Mamá, papá, abuelos, cuidadores. Pero ¿qué empieza a pasar? Que muchas veces vamos creciendo, vamos desarrollando nuestro proceso de vida y sentimos de repente de que el papá X se va lejos, se va por trabajo o simplemente no se hace cargo y sentimos que una parte de nosotros falta. No lo sabemos cuando somos pequeñitos porque no tenemos esa conciencia, pero en algún momento empezamos o falta esta necesidad de contención, de protección, de acompañamiento que no está porque justamente el papá, en este caso, no fue parte de nuestra vida. Y lo mismo ocurre con la mamá, ¿no? Cuando la mamá o el papá no forman parte de nuestra vida porque se van, porque entran y salen de nuestra vida, porque fueron agresivos, porque fueron violentos, porque nos humillaron, porque nos compararon con el hermano mayor o el menor, porque cada vez que yo llegaba a la casa con mi nota, con mi 6.5, mi papá me decía, pero ¿cómo un 6.5? ¿Por qué no fue un 7? Entonces nunca fue suficiente para mi papá, nunca fue suficiente para mi mamá, y todo el tiempo luchaba con el reconocimiento, con el merecimiento, y al final nunca llegaba. ¿Sí? Cuando hablamos de heridas, hablamos de este tipo de heridas en la infancia. Hablamos de que de algún otro modo estamos siempre solicitando en nuestras relaciones de adultos un vacío, estamos pidiendo inconscientemente, exigiendo inconscientemente, llenar este vacío que no tuvimos en nuestro proceso de infancia o de adolescencia. Y estamos pidiéndoselo, ¿a quién se lo estamos pidiendo? A las relaciones que para nosotros son significativas.
parejas, amigos incluso, ¿sí? Colegas de trabajo. Y cuando nosotros conformamos una familia, cuando empezamos a ser padres, esto se nota con mayor intensidad, porque de algún otro modo nuestro hijo nos refleja todo aquello que no queremos que ellos vuelvan a sentir, porque nosotros lo sentimos de forma muy intensa. ¿Y qué pasa? Nos pasamos al otro extremo. Si yo no tuve un papá que me contenga, que me cuide, que me proteja, que me valide, que me empuje a ser una mejor versión de mí, si no tuve ese papá, y yo tengo la conciencia, por supuesto, la conciencia, y digo, yo no quiero ser así, ¿qué pasa? Lo más probable, no siempre, que es que yo me vaya al otro extremo y sea un papá tremendamente sobreprotector. Y cuida a mi hija, y la quiera, y esté con ella 24/7, y no la deje explorar, no la deje descubrir sus intereses, siempre esté invalidándola desde el miedo. No, es que te puede pasar algo, no, no hagas esto porque te puedes caer. Y todo el tiempo estoy convirtiéndome en un sujetador inconsciente, no permitiéndole que explore sus propias habilidades. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto en el que yo entiendo y reconozco, fíjense lo que estoy diciendo, que identifique y reconozca cuáles son estas heridas que se han generado durante mi tiempo en esta infancia, cuáles son estas heridas que aparecen, las pueda identificar, las pueda reconocer, las pueda mirar. Y ojo, que no es un ejercicio fácil, ¿eh? Es un ejercicio que requiere mucha valentía, mucho coraje, poder mirarnos, poder mirar esas sombras, eso que no nos gusta, ese abandono, esa humillación, esa injusticia. Hay que ser valientes para mirar esa herida. Pero cuando la reconozco, cuando la puedo ver, cuando la puedo observar, puedo tomar acción y puedo llegar a este punto de equilibrio en esta crianza donde no me convierto en este papá súper protector, sino me convierto en un guía, en alguien que acompaña, que sostiene, que sugiere, pero que también le permite al otro ir descubriéndose. Al otro me refiero con el hijo, la hija, a los hijos, ¿sí? Pero para eso tengo que reconocer primero que yo necesito un profundo proceso de sanación. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque insisto, la herida de la infancia no se ve en lo tangible, no se ve en el cuerpo, pero está ahí, adentro. En lo profundo de nosotros habita esa niña herida, ese niño herido que necesita ser sanado. Se ha hablado mucho de esto, yo he leído mucho de esto, y siempre se está hablando un poco de esto. Y quiero hacer una aclaración que yo siempre la coloco en el tapete porque me gusta mucho charlarla, que tiene que ver con que hay casi como un eslogan de autoayuda, ¿no? Sana tu niño interno, sana tu niña interna. Está bien, está súper bien. Pero ojo, cuando sanamos ese espacio vital que es nuestra niñez interna, no tenemos por qué perderla de vista. Yo he visto mucho, he escuchado mucho que no, ahora sí, ahora que ya sané a mi niña interna, soy un adulto súper empoderado. Y ya, y le digo, ¿cómo estás? No, súper bien, pero como que no sé, ando medio aburrido por la vida. Y claro, porque en el fondo, este niño o esta niña y este adulto no tienen por qué estar en disputa. No es eso, es una conciliación, es una integración. Entonces, yo como adulto me logro conectar con ese niño y aparece la creatividad, la espontaneidad, me tiro al piso a jugar con mi hija, con mi hijo. En Navidad me sorprendo, me permito ser sorprendido porque conecto con este niño o esta niña. No le tengo temor, no le tengo miedo, lo gozo, lo disfruto, porque ya hice todo el proceso de sanación. Y fíjense lo importante que es, nadie quiere hacer ese proceso, o la mayoría no se atreve, porque duele mucho ir a ese lugar. Duele mucho ir a un lugar de abandono, de humillación, de injusticia. Claro que duele, ¿cómo no va a doler? Si fue una experiencia de alta fragilidad, de alta vulnerabilidad. Pero el tema es que si no vamos, va a seguir arrastrándose en la relación de ahora con tu pareja, en la que viene, en la que sigue y en la subsiguiente. Porque créeme que el universo, la vida, la existencia se encarga de mostrarte lo que tienes que sanar para poder amplificar tu conciencia y subir de nivel a un siguiente nivel de experiencia de vida. Porque si estamos acá en la Tierra, créanme que es para evolucionar, no para quedarnos estancados y pegados. Necesitamos ir a un siguiente nivel, pero para eso tenemos que sanar esta partecita tan delicada y tan frágil que es nuestra niñez herida, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunos puntos importantes de eso, no?
Cuando hablamos de niñez herida, también hablamos de situaciones muy complejas, de alta intensidad, de alta vulnerabilidad, de alta vulneración, que requieren de un acompañamiento más o menos consistente. No solamente se trata de reconocer, acuérdense de los tips que les estoy entregando, ¿no? Cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de heridas, hablamos de la injusticia, de la humillación, del rechazo, del abandono, y también de alta vulnerabilidad, ¿no? De traumas en la infancia, ¿no? De traumas producto de la vulneración de derechos, a eso me estoy refiriendo. Bien, hago un paréntesis en ese punto porque es importante esto. No solamente basta con identificar estas heridas que hacen que nuestra relación de hoy esté un poco ambigua, ambivalente, siempre esperando algo del otro, y por supuesto eso nunca llega, ¿no? Para más tragedia de uno, esperamos de nuestra pareja que sea cariñoso, amable, tierno, pero es que esperamos 10 veces eso, y esas 10 veces no van a llegar, ¿sí? Entonces por eso yo sufro. Ahora, cuando yo me remito a la infancia y puedo mirar con amor, con valentía, este dolor, este trauma, necesito no solamente identificarlo, queridas y queridos, necesito también una compañía, un proceso, ¿sí? Necesito que exista como un yo auxiliar, ¿no? Decimos así, pero alguien que me acompañe y que pueda sostener este vaciado que voy a hacer, porque seguramente voy a convivir por un tiempo con este dolor, ¿sí? El tema es que no tengo por qué de este dolor hacerlo un sufrimiento constante, ¿sí? Necesito contextualizar este dolor para que el contexto me pueda al menos ser de un apoyo ambiental que me permita sostener para yo ir recordando e integrando y descubriendo cuáles son los propios recursos personales que a partir de este dolor yo he logrado sacar a la luz, ¿no? Porque detrás del dolor, cuando yo lo miro con compañía, como un proceso, detrás de este dolor también se convierte en un maravilloso recurso, ¿no? Un recurso sabio, un recurso desde la proactividad, ¿no? Un recurso que me permite a mí afrontar las dificultades desde un nivel de resiliencia distinto, ¿sí? El dolor, si lo miramos desde un proceso sanador, siempre trae un recurso, ¿sí? La gente más linda, la gente más hermosa con la que yo me he encontrado en la vida, no surgió de la nada, surgió porque aprendió a navegar las profundidades del dolor y de ahí sacó la mejor lección para consigo mismo y para con su entorno. ¿Y qué apareció? Apareció un nivel de compasión distinto, apareció un nivel de involucramiento distinto, apareció un nivel amplificado de su conciencia que le permite ahora mirar las cosas sin esa expectativa exacerbada de que venga el mundo y me salve, sino tomando acción y haciéndome responsable de esto. Entonces, las heridas de la infancia son dolorosas porque nos marcaron en algún momento, pero también tienen un motivo de enseñanza profundo en la existencia del ser humano. Hay un propósito detrás de eso. Ya lo decía Víctor Frank, ¿no? Quien es el autor de la logoterapia, del El hombre en busca de sentido, seguramente lo pueden recordar por ahí. Y él decía, nos pueden arrebatar todo menos la libertad última de decidir. Y de eso también se trata un poco la existencia, de que a pesar de este dolor que existe en la infancia, lo podamos sanar a través de la libertad de elegir una nueva posición, una nueva forma, un nuevo significado de la vida. Pero para eso necesitamos compañía. A veces solo no podemos. A veces requerimos un proceso, un contexto que invite no solamente a la exploración de esta zona dolorosa, sino también a levantar desde los recursos del otro. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, una cosa es identificar estas heridas, que las podemos identificar, pero también requiere un proceso amalgamado, un proceso interconectado, donde exista una relación también que me vaya a mí pimponeando para que yo pueda ir descubriendo a través de eso cuáles son los recursos que aparecen para que mi relación conmigo mismo y después con los demás sea mucho más armónica, sea mucho más estable y por lo tanto mi relación también con mis hijos no sea o no pasa a un extremo de la sobreprotección o el abandono y encuentre el punto equilibrado para que le permita a mis hijos también explorar su mundo en compañía de este papá o de esta mamá que ha podido ser sanada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, identificamos.
¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo identifico esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en los procesos de adulto tenemos ciertos mecanismos, por llamarlo así, para que no sea tan difícil de comprender, que hacen que nosotros podamos reprimir, podamos evadir, podemos evitar, hasta que de repente de un sopetón la vida nos pone una persona, una situación, un contexto que hace que algo no nos guste mucho, y eso hace que de repente conectemos con esta pequeña herida, con esta fragilidad. ¿Por qué hablamos de las relaciones de pareja? Porque la pareja es el gran maestro que está ahí para enseñarnos que algo tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, un pequeño tips. Siempre estamos pensando en ¿por qué me pasa esto? No, ¿por qué el clima es así? ¿Por qué llueve acá en el sur? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no conseguí este puesto en mi trabajo? ¿Por qué mi mamá es así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si nosotros cambiamos ese por qué por la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Inicia un proceso que va de afuera hacia adentro y ese proceso tiene que ver con la responsabilización, con responsabilizarme de lo que a mí me está pasando y tomar acción consciente de eso. Cuando yo siempre estoy hacia afuera de por qué, de pobrecito, me pasó esto otro, nunca voy a crecer. No digo que en alguna etapa fuimos víctimas de ciertas situaciones, porque claramente lo fuimos. Pero es que no podemos vivir en ese papel siempre. Porque si siempre vivimos en ese papel de víctima, ¿cómo nos empoderamos? ¿Cómo sale lo mejor de nosotros? ¿Cómo construimos un mejor nosotros si siempre estamos en ese juego que, por supuesto, también cumple su rol? Ese juego de victimización cumple un rol protector, por supuesto. Pero es que la queja tampoco tiene solución. Entonces, necesitamos revertir la pregunta y en vez de preguntarnos ¿por qué me pasa? Es ¿para qué me está pasando eso? Y eso genera un nivel de conciencia de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, identificamos, nos movemos hacia ese lugar de identificación a través de la responsabilidad de nosotros mismos. Y en segundo lugar, una vez que hacemos ese viaje, tenemos que ir, como se dice en un lenguaje muy coloquial, ir poco a poco pelando la cebolla, ¿no? Ir capa por capa por capa. ¿A qué me refiero con esto? Que hay capas muy rígidas. Las primeras capas que aparecen son las rigideces del comportamiento. Yo soy así porque soy así y punto. No, yo aquí nadie me viene a cambiar porque yo aprendí a ser así y punto. Bueno, ese es un nivel de comportamiento rígido, una personalidad que se ha ido adoctrinando en una forma de ser que seguramente sirvió para algo, pero que tampoco me permite o no tiene la permeabilidad al cambio, por lo tanto no me deja explorar otras posibilidades de mi propia versión. Entonces me quedo con una versión mía, que es la rígida, que es la taxativa, y soy así y punto y se acabó. ¿Han visto los abuelos que eran abuelos muy antiguos que tenían como una forma de ser, una postura y eran simplemente así y, como se dice, murieron con las botas puestas? El tema es que no tenemos por qué hacer así nosotros. Tenemos la capacidad de adaptarnos y cambiar. Y para eso tenemos que movernos de este espacio rígido y permitirnos conectar con otra forma de ser de nosotros, ¿sí? Una forma que tenemos que ir descubriendo. ¿Bien? Entonces, una de estas capas son los roles rígidos, ¿no? Roles como trabajador, roles como pareja, roles como hijos, roles que de alguna forma se acomodan a esta estructura de funcionamiento. Pero cuando yo voy permitiendo y me doy cuenta de que este rol he sido todo el tiempo mamá y papá y me estoy olvidando un poco de mí, me empiezo a conectar. ¡Oh! Maravilloso. Había algo que no cachaba y me doy cuenta de que también soy persona. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Dónde estaba yo? Bueno, estabas todo el tiempo siendo mamá. No, estabas todo el tiempo siendo papá. Estabas todo el tiempo siendo trabajador y trabajaba hasta las 8, 9 horas extra, los sábados, los domingos, evento para allá, evento para acá. Y no cachaba que también erais persona. ¿Sí? Entonces, cuando los roles se rigidizan, colocan capas para que no podamos descubrir o no podamos hacer este viaje hacia la infancia, porque es mucho más fácil funcionar desde este rol, porque es lo que aprendí, y no navegar el pantano, porque es tremendamente hostil. Pero si no hacemos eso, seguimos repitiendo el comportamiento y seguimos repitiendo exactamente el mismo o la misma relación con mi pareja, con mis hijos, con mi entorno, y al final termino siendo una persona tremendamente triste, amargada, agobiada,
y empieza a pasar la vida y me doy cuenta de que cuál fue mi propósito, cuál fue mi sentido, y la verdad es que pasó el tiempo. Pero yo sé que si están acá es justamente para tomar conciencia, ¿sí? Entonces, raya para la suma, vamos a redondear. Cuando hablamos de heridas de la infancia, hablamos de que necesitamos primero identificar, hacer este viajecito. Yo sé que no es fácil, no hay que hacer este viajecito, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en compañía, ¿no? Para que sea más cálido. No tenemos por qué hacerlo solos y solas, queridos. No, no estás sola en tu vida. No lo estás. Créeme que no lo estás. Entonces, podemos hacer este viaje. Identificamos qué es lo que nos ocurrió, qué es lo que nos pasó en este viaje a la infancia. Y empezamos un proceso de sanación donde vamos rompiendo ciertos roles rígidos, ciertos patrones de comportamiento, y vamos a partir de ese cambio reconociendo cuáles son los recursos que hoy trajo ese dolor. Porque esos recursos personales van a hacer que yo pueda convertirme a una persona mucho más responsable y con un nivel de conciencia mucho más elevado. ¿Sí? Hasta acá. Escríbanme en el chat si se entiende esto. A veces yo intento ser como medio coloquial, pero para que se entienda, ¿no? Para que se entienda que los procesos psicológicos son a veces un tanto complejos teóricamente, pero no tienen por qué serlo en la expresión. Así que bien. Y finalmente, para cerrar este pequeño live, muy breve, una vez que identificamos, una vez que vamos rompiendo las capas, estos roles rígidos, una vez que identificamos cuáles son nuestros recursos, viene este proceso final de integración, donde este niño herida o esta niña herida puede celebrar a este adulto y viceversa. Este adulto puede celebrar y abrazar a este niño y se genera una integración de las experiencias. Y al integrarme me permito ser un adulto tremendamente responsable de mi vida y un niño lúdico, divertido, jovial, espontáneo. Recupero la espontaneidad. Qué maravilla, ¿no? Así que lo dejo en este live, va a quedar grabado acá, lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Cami, gracias, sí, se entiende perfecto, me dice la Cami, súper bien. Así que bueno, ahí estoy, voy a empezar a saludar a todos los muchachos que se conectan. Sé que está por ahí Ricardo. Ricardo fue un profesor mío, muy amigo mío, le tengo mucho cariño, así que te mando un abrazo. Cariñoso amigo mío, que me encanta todo lo que están haciendo ahí con el Ale, así que los felicito de paso. Gracias a todos por ser parte de este live cortito, breve. Ya les voy a ir contando por las redes sociales lo que se viene. Se viene un taller precioso que estoy elaborando que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Se va a llamar sanación, propósito y contribución. Porque después de que sanamos, después de que estamos bien y felices, tenemos que contribuir, ¿no? Tenemos que ayudar a otros a que alcancen una amplificación de su conciencia, que alcancen una mayor y más linda versión de ustedes mismos. Los quiero mucho, gracias a todos por estar acá conectados. Esto queda grabado, lo van a seguir viendo las veces que necesiten. Está en el Instagram, así que nada. Un abrazo a todos, gracias por ser parte. Los quiero mucho, mucho, mucho y hasta el próximo live. Chau, chau.